Bien, continuamos con más información y vamos a hablar sobre el lanzamiento de la IPO de SpaceX. Vamos a hablar con Guido Valli, él es Head of Investment Operation de la gerenciadora de patrimonios FDI y está con nosotros. Guido, bienvenido. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, siguen los rendimientos para SpaceX después de la IPO. Lo que vimos es también una adopción acá en la Argentina a través del CDR. ¿Cómo va a continuar esto, Guido? Bueno, sí, tuvo un muy buen rendimiento el primer día, subiendo casi un 30%, había arrancado en 135, que fue el precio del IPO, terminó arriba de los 175. El mismo día ya estaba el CDR en Argentina operando para todas las personas que querían comprar con pesos o con dólares la empresa, ya lo podían hacer desde el primer día. Y la verdad que la expectativa es muy grande. Muchos de los analistas, incluso Elon Musk, las expectativas que está generando, diciendo que es una empresa que dentro de 5 o 6 años va a tener 1 trillón de facturación, cuando hoy factura lo mismo que YPF, por ejemplo, unos 20.000 millones de dólares. Entonces, la expectativa y lo que genera la empresa y la poca competencia, lo único que lo tan único de sus sectores como Starlink, hace que genere mucha expectativa y todos creemos que le va a ir muy bien. La única duda es si las valuaciones están bien. Bueno, ¿cómo se puede evaluar algunas cosas que son intangibles? Como por ejemplo el caso de que en cuanto a lo que es la era espacial o la parte de los cohetes espaciales, no tienen ganancia, no tiene utilidad parte de esta compañía. Claro, exacto. La compañía está dividida en tres. Starlink es la única que tiene ganancia hoy en día. La parte que decís bien vos, todo lo aeroespacial no tiene ganancia ni está cerca de tenerlo. Y la parte de inteligencia artificial, con toda la inversión de principalmente data centers también, es más una pérdida que una ganancia hoy en día. Pero la verdad que hoy se enfoca en lo que factura y cómo va a aumentar año a año esa facturación, que la expectativa es que crezca entre 50% a 100% por año la facturación, para llegar dentro de 5 a 10 años a la misma facturación que hoy tiene Apple, por ejemplo, o incluso la que tiene Amazon, con un margen bastante grande. Pero sí, hoy la facturación es relativamente chica, mismo lo que recaudó en el IPO son 4 años de facturación, entonces es mucho dinero como para hacer inversiones y ayudar a ese aumento de Claro. facturación proyectado. Pero también estamos hablando de que solo se hizo un IPO por el 4% de la empresa. Entonces es una parte muy pequeña que igualmente se irá desbloqueando un poco más a lo largo del año a medida que las personas, los insiders, pueden empezar a vender a lo largo del año para llegar a un 40%, si es que los que tienen acciones empiezan a vender. Guido, la pregunta original sería, ¿por qué una IPO de alguien que tiene un tercio de los satélites en órbita, más de 10.000 satélites tiene Starlink? ¿Para qué necesita más dinero el hombre más rico del mundo? Bueno, lo principal, yendo directamente a Starlink hace unos años tenía 1 millón de usuarios. Hoy está llegando a 10 millones de usuarios. El tema es que el público de Starlink es la población rural. La población rural a lo largo del mundo, estamos hablando de unos 3.000 a 4.000 millones de personas. Entonces, ese es el público al que está apuntando Elon Musk. Y para poder llegar a por lo menos una parte chiquita de esa cantidad de personas, necesita una inversión gigantesca, muy por encima de cualquier facturación que pueda tener Starlink hoy. Y ese monto que recaudó va a poder ayudar muchísimo al aumento de satélites, como decís vos, por ejemplo. Acá en Argentina, muchas personas que tienen Starlink en ciertas zonas, por el tema del tráfico, hay momentos en que no lo pueden usar perfectamente, o es más caro, o no pueden acceder las personas que viven en esa zona
por la cantidad de usuarios que ya hay, esa parte de la inversión va a ayudar a sacar esa congestión en ciertas áreas. Ahora te pregunto por la competencia, porque analizábamos el otro día que Virgin Galactic y otras compañías que también se dedican a la parte aeroespacial ya tenían cotización y no tuvieron este auge. Muchos plantean la figura de Elon Musk como excluyente. Ahora te pregunto si lo que quiere hacer Starlink es prácticamente un monopolio sobre los satélites y elimina la competencia siendo la mayoría de sus satélites no prestando servicio a cualquier otra compañía. Sí, totalmente. Hoy tiene básicamente un monopolio. Hace muy poco se anunció que Amazon va a tratar de competir en ese sector, pero siempre el primero que entra en el mercado tiene una ventaja competitiva muy grande y viene muy adelantado a cualquier competencia que pueda aparecer. También ayuda muchísimo que la evaluación tiene el auge de la inteligencia artificial. Todo lo que es el sector de inteligencia artificial, los data centers que se esperan poner en órbita en un futuro. Es una competencia, por ejemplo, Anthropic, que va a ser otra de las empresas que salga este año, que también se espera que sea de una empresa de $1 trillón. Entonces, al ser una empresa de inteligencia artificial, que hay pocas puras como existen en el mercado, que tiene Starlink, que no tiene competencia, algunos jugadores van a aparecer, pero van a estar muy atrasados con respecto a lo que es Starlink. Y lo que nombrabas vos, el tema del transporte aeroespacial, que hoy es el jugador principal, maneja entre un 80 y un 90% de todo lo que es el transporte privado, de ese tipo de competencia. La verdad que lo que lo hace único y por lo cual uno compra por múltiplos muy altos es que es el principal jugador casi con monopolio en industrias muy particulares, muy únicas y que tienen una Claro, expectativa de crecimiento muy grande. recordemos que Zoom, Nextel, BlackBerry eran empresas monopólicas que tenían una expectativa de crecimiento altísimo, por eso digo, ¿cuánto de la composición de estos $160 para hacer un número acorde a lo que puede valer, cuánto hay de expectativa y de un precio que es intangible? Yo te diría que el 100%. Bueno, claro. Para que nos demos cuenta de por qué lo digo. Hoy YPF, lo decía antes, YPF y SpaceX tienen la misma facturación. Hoy YPF en bolsa cotiza 20 mil millones de dólares el market cap, mientras que Starlink está por arriba de los $2 trillones. Estamos hablando que el ratio facturación contra precio está por encima de los 100 años, y eso habla de que nadie está comprando la empresa por lo que es hoy, sino que la está comprando por lo que va a ser dentro de 10 años. Que nadie Si la valida tengo... que el precio se convalide por esto que decimos, ¿no? Porque 3 explosiones, 3 lanzamientos fallidos, 2 o 3 misiones que terminen abortándose, es dinero que se está lanzando. Una compañía, competencia que lance satélites al mismo nivel, empieza a desinflarse esa expectativa. Por eso digo, ¿puede haber una burbuja, Guido? Puede haber una burbuja, es mismo una de las tantas discusiones que hay en el mercado hoy, con inteligencia artificial, por ejemplo. Pero sí, yendo a lo tuyo, ni siquiera tiene que pasar algo muy catastrófico. Cuando la expectativa es que la facturación aumente 50, 100% por año, incluso una buena empresa que aumente un 25 o un 30 por año, sería muy malo para la acción, porque es muy por debajo de lo que se espera de aumento de facturación. Entonces, el precio debería ajustar si las expectativas no se cumplen. Está valuado a perfección. Si en vez de perfección tenemos muy bueno, es malo para la empresa. Claro, sin duda, el punto es ese, ¿no? Cuando el mercado va a realmente temblar el día que presente su balance en el NICE, donde las perspectivas de los inversores va a ser, bueno, convalidar todo lo que nosotros tenemos como expectativa, y hay veces que no pasa, y si no, muchas veces comparamos las inversiones con
los pronósticos, hoy que estamos jugando el Mundial, muchas cuestiones ya estaban descontadas, pero claro, el partido hay que jugarlo. Esto habíamos hecho un experimento en la bolsa para jugar con el Mundial y que tenga el precio que podía alcanzar máximo, pero que después tenía que validarlo. Y esto se valida con los balances. Guido, vamos a seguirlo de cerca a Elon Musk, a todas sus empresas, porque seguramente Neuralink y muchas de estas compañías saldrán también a la bolsa. Tenemos a Tesla, ahora SpaceX. Bueno, faltarán algunas de las locuras de este magnate sudafricano. Gracias, Guido. Gracias a vos. Un gran abrazo. Hablábamos con Guido Bali, hablábamos claramente de lo que está pasando con la acción de SpaceX, el Head of Investment Operations de la gerenciadora de patrimonios FDI, y esta idea de que mucho del precio es expectativa. Cuando hablamos de expectativa en los mercados, hay que en algún momento validar lo que se dice.